来书13章 Hebreos capítulo 13, 第7节到17节。 versículos 7 a 17. 希伯来书13章第7节。 Hebreos capítulo 13, versículos 7 a 17. 从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。第8节。 8, 耶稣基督昨日今日一直到永远是一样的。第9节。 9. 你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩得坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处的。第10节。 10. 我们由于祭坛上面的祭物是那些在帐幕中供职的人不可同吃的。11节。 Versículo 11. 原来牲畜的血被大祭司带入圣所做赎罪祭，牲畜的身子被烧在营外。12节。 12. 所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。13节。 13. 这样我们也当初到营外救了他去，忍受他所受的凌辱。14节。 14. 我们在这里本没有长存的城，乃是寻求那将来的城。15节。 15. 我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭，献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。16节。 16. 只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是神所喜悦的。17节。 17. 你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们无益了。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 感谢神的带领。 Gracias a la guía del Señor. 今天晚上我们想继续来学习希伯来书的13章。 Hoy a la noche continuamos aprendiendo el capítulo 13 de Hebreos. 主题是更美的爱心。 El tema es el amor más precioso. 希伯来书13章总共有25节。 El capítulo 13 de Hebreos tiene 25 versículos. 大概可以分成3部分。 Y que se puede dividir en 3 partes. 第一部分是第1节到第6节， En la primera parte va de versículo 1 a 6, 谈到要长存弟兄相愛的心。 donde habla sobre el amor que debe mantenerse entre los hermanos. 第2部分是第7节到17节， La segunda parte de versículos 7 a 17, 谈到要敬重教会的牧者。 que habla sobre el respeto al pastor. 第3部分是18节到25节， Y la tercera parte de 18 a 25, 谈到要彼此互相代祷。 donde habla sobre la intercesión mutua. 那这一些都是我们信仰生活上非常重要的灵修功课。 Todos estos temas son importantes para la espiritualidad nuestra. 能够把这个功课做好，才能证明我们的确有更美的爱心。 Y una vez que tengamos hecho todos estos trabajos, entonces tenemos un amor más bello. 那么很感谢主了。 Gracias al Señor. 有关第1部分我们已经查考过了。 La primera parte ya lo vimos la semana pasada. 希伯来书的作者告诉我们要长存弟兄相爱的心的3个非常实际的做法。 El autor de Hebreos nos indicó 3 maneras para perfeccionar sobre el amor. 第一就是要接待客旅， Primero es la hospitalidad. 第2就是要尊重婚姻， Segundo es el respeto al matrimonio. 第3就是要凡事知足。 Y el tercero es el contentamiento. 这3样都是我们信仰当中非常重要实际的爱心表现。 Estos 3 temas son manifestaciones muy importantes de nuestra espiritualidad. 只要我们努力去实践， Si nosotros procuramos en realizarlos, 就能够造就自己， entonces podemos tener provecho para nosotros 也能够造就别人， y también ayudar a otros 同时可以得到神特别的眷顾了。 y obtener la ayuda del Señor. 那么接下来希伯来书的作者进一步谈到信徒在教会里边必须要有的另一个爱心表现。 Y después continúa diciendo de otro tipo de amor 这种爱心也很美， que también es muy bello, 只不过这种爱心是从群羊跟牧者之间的关系来看的。 pero es un amor que se manifiesta entre la persona que pastorea y las ovejas. 首先我们来谈谈牧者。 Primero hablemos sobre el pastor. 请看彼得前书第5章。 Veamos primero de
Pedro, 彼得前书第5章 Primero de Pedro, capítulo 5. 第1节到第3节。 Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 3. 彼得前书5章第1节。 Capítulo 5, versículo 1. 我这做长老、做基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同做长老的人。第2节， 2. 勿要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意。第3节， 3. 也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样啦。没有错，从结构上来看，教会也是一种人的团体啦。 La iglesia, por su estructura, es una organización de personas. 那么，既然是人的团体，就需要有组织啊。 Y si está constituida por personas, necesita de una estructura organizacional. 而有组织就必须要有管理啦。 Y al tener una estructura, necesita de su administración. 这是一定的。 Esto es necesario. 只不过教会的组织管理方法跟社会的团体不太一样。 La diferencia es que la administración de una iglesia difiere de la administración de otras asociaciones civiles. 社会讲究的是权势啊， Porque en la sociedad lo que se habla es el poder. 而教会强调的是服侍啊。 Pero en la iglesia lo que se enfatiza es el servicio. 社会采用的是统治啊， En la sociedad se habla de control. 教会追求的是要同心。 Y en la iglesia lo que se persigue es la unidad. 那社会看重的是名利啦。 En la sociedad lo que da importancia es el nombre y las riquezas. 而教会主张的是牺牲。 Pero en la iglesia lo que enfatiza es el sacrificio. 因此啊，圣经特别用牧者来称呼教会的管理者。 Por eso en la Biblia habla la persona que guía en la iglesia como pastor. 表示他们与一般社会上的掌权者不一样。 Esto es para diferenciar de las personas que guían, que son líderes en la sociedad. 于是在这里，彼得长老特别提出最具体的5点来。 Por eso el anciano Pedro indicó 5 puntos. 第一啊，牧者是要牧养，并不是要统治的。 Dice que el pastor es para pastorear y no para controlar. 第二， 2. 他是按照神的旨意来牧养，不是按照自己的意思。 Y que él pastorea de acuerdo a la voluntad de Dios y no por su propia voluntad. 第三，他的动机是出于甘心，而不是出于勉强的。 Y que pastorea en forma voluntaria y no por algún propósito en especial. 第四，他的做法是一种乐意的奉献，而不是为了贪财。 Y que 4, que lo hace en forma contenta y no por algún beneficio. 第五，牧者是要给群羊做榜样的， Y 5, que el pastor sirve de ejemplo, 他绝对不是要辖制群羊的。 no para controlar al grey. 可见教会的牧者在带领群羊的基本动机上是出于爱的。 Por eso la motivación del pastor es parte del amor, 绝对不是为了争名得利的。 no para perseguir alguna riqueza o algún nombre, 也不是为了满足自己的权利欲啊。 ni tampoco para satisfacer su propia necesidad de poder o alguna necesidad propia. 因此主耶稣才这样说。 Por eso Jesús dijo, 请看约翰福音第10章， veamos Juan capítulo 4, 约翰福音第10章11节Juan capítulo 10, ，11节， versículo 11. 约翰福音第10章11节。 Juan capítulo 10, versículo 11. 我是好牧人，好牧人为羊舍命啊！主耶稣说，好牧人是可以为羊舍命的哦。 Aquí el Señor Jesús dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. 舍命是一种最大的牺牲， Dar la vida es un sacrificio muy grande. 舍命也是爱的最高表现呐。 También es la manifestación máxima del amor. 这是从牧者的角度来看的。 Esto es desde el punto de vista de un pastor. 那么反过来，我们来看看群羊。 Y desde el punto de vista de las ovejas, 今天教会的牧者既然是用爱来带领我们啊， si nosotros sabemos que el pastor guía a las ovejas con el amor, 那么我们也必须要用爱来回应他们的， las ovejas también deben responderle con amor. 这样教会才能够真的成为爱的团体啊。
Así la iglesia puede convertirse realmente en una organización de amor, 才能够充满爱的团体。 para que haya unidad y amor. 那么问题是，群羊要怎么样来爱牧者呢？ ¿Y cómo debe amar las ovejas al pastor? 这个群羊爱牧者最具体的表现就是敬重。 La manifestación más exacta sería el respeto. 那么当时希伯来书的作者就是从这个角度来勉励当时的信徒的。 Y así el autor de Hebreos parte de este punto de respeto y habla sobre el amor al pastor. 最主要的方法有两个， Y consiste en dos métodos. 第一个就是效法， Primero es imitar 第二个就是顺从啊。 y segundo es obedecer al pastor. 我们请看回来希伯来书13章第7节， Veamos de vuelta Hebreos capítulo 13, versículo 7. 请看回来希伯来书13章的第7节， Hebreos capítulo 13, versículo 7. 13章第7节。 Versículo 7. 从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。 Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. 在这里，希伯来书的作者告诉我们， Aquí el autor de Hebreos nos dice, 所谓的敬重，不单单是一种礼貌态度哦， el respeto no solamente consiste en una modalidad, 更重要的是一种具体的行为。 no es una modal, sino es una conducta más específica. 那什么行为呢？ ¿Y cuál es esta conducta? 第一，就是要效法他们， Primero es imitarlos, 因为他们曾经把神的道传给我们啦， porque una vez ellos hablaron la palabra de Dios. 所以不只要想念他们的辛劳， Así que no solamente debemos conmemorar 也不只是要感谢他们的恩惠啊， su trabajo y agradecerlos, 应该要好好效法他们的行为， también hay que imitarlo, 尤其是要好好效法他们的信心啦。 especialmente imitar su fe. 意思就是要好好跟着牧者的脚中行啦， Eso significa que deben seguir los pasos del pastor 来学习他们的好榜样。 y aprender de su buen 那 ejemplo. 这是牧者对群羊最大的期待呀、 Y esto también es lo que espera el pastor de sus ovejas. 请参考哥林多前书 Veamos primero de Corintios, 11章， capítulo 11. 哥林多前书11章 Primero de Corintios, capítulo 11, 第1节， versículo 1. 11章的第1节， Capítulo 11, versículo 1. 你们该效法我，像我效法基督一样啦。保罗是一个好牧者， Pablo fue un buen pastor. 我们看到保罗也这样要求哥林多教会的信徒要效法他。 Y aquí también está escrito que él exigió a las ovejas que imiten a él. 这是牧者对群羊最大的期待。 Esto es lo que anhela el pastor de sus ovejas. 只不过牧者毕竟还是人呐、 Pero vemos que el pastor también es persona humana 人带着肉体的， y lleva un cuerpo carnal 有肉体就有软弱啦。 y por eso tiene debilidades. 所以牧者不见得每一个人都十全十美的。 Y así ningún pastor puede ser perfecto. 因此我们在效法牧者的同时，必须要去留心，好好的分辨哦。 Por eso cuando nosotros imitamos a los pastores debemos ser cautelosos y saber diferenciar 哎，好的就学， las cosas buenas 不好的就改进。 y las cosas que están mal hechas no debemos imitarlos. 尤其要留心看他们为人的结局呀、 Especialmente ver cuáles son sus obras, 就是要看他们怎么样来追求完全的， ver cómo ellos persiguen la perfección 最后是怎么达到完全的地步的 y cómo ellos logran la perfección. 啊，用这样来激励自己啊。 Y así también estimular a uno mismo. 那这个时候我们就会发现，事实上这些牧者在主里面也是主耶稣的群羊之一啊。 Y también vemos que dentro del grupo de ovejas, los pastores también son ovejas de Dios, de Jesús. 真正的牧长是主耶稣啊。 Porque el verdadero pastor es Jesús. 我们看希伯来书13章 Veamos Hebreos capítulo 13, 20节， versículo 20. 请看希伯来书13章的20节。 Hebreos capítulo 13, versículos 20. 13章20节，
13:20. 但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人，我主耶稣从死里复活的神。 Versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. 今天主耶稣才是我们最大的牧人哦。 O sea, Jesús es el verdadero pastor. 教会的带领者其实也都在效法主耶稣啊。 Y todos los demás líderes de la iglesia también están imitando a Jesús. 因此保罗才这样说： Por eso Pablo nos dijo 你们要效法我， que ustedes deben imitarme, 就好像我效法基督一样。 como yo imito a Jesús. 那么问题是，到底牧者是怎么效法主耶稣的呢？ Pero ¿de qué manera imita el pastor a Jesús? 有3个方法哦。 Hay 3 maneras. 第一个 Primero 就是坚守主的道， es estar firmes en la palabra del Señor. 第二个 Segundo, 要纪念主耶稣的救赎， debe conmemorar la salvación del Señor. 第三个 Y tercero, 要献上灵祭啊。 hay que dar sacrificio de la espiritualidad. 我们请看回来希伯来书13章的第8节， Veamos de vuelta Hebreos capítulo 13, versículo 8. 请看希伯来书13章第8节， Hebreos capítulo 13, versículo 8. 第8节， 8. 耶稣基督昨日今日一直到永远是一样的。第9节， 9. 你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩德坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. 首先就是要坚守主的道。 Primero debemos mantenernos firmes en la palabra. 我们请看约翰福音， Veamos Juan, 请看约翰福音14章 Juan capítulo 14, 15节， versículo 15. 约翰福音14章15节， Juan capítulo 14, versículo 15. 14章15节， 14, 15. 你们若爱我，就必遵守我的命令啊。再请看21节， Veamos también versículo 21. 21节， 21. 有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的，必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现啊。当主耶稣在世上传福音的时候， Cuando Jesús estuvo predicando en el mundo, 我们看到主耶稣不只给我们留下美好的榜样， vemos que Jesús no solamente dejó buenos ejemplos, 主耶稣跟我们留下许多美好的道理。 también nos dejó muchas palabras y mandamientos. 而这些道理，主耶稣很殷切的期待门徒一一能够遵守。 Y él esperaba que los discípulos podían mantenerse en la verdad. 为什么呢？ ¿Por qué? 不只是因为要保守自己的灵命啊， No solamente para guardar la vida espiritual de uno, 同时也为了要考验门徒对主耶稣的爱。 sino también para probar el amor de los discípulos hacia Jesús. 因为一个真正的爱主的人，一定会遵守主的道的； Porque una persona que ama realmente a Jesús va a guardar sus mandamientos. 而一个愿意遵守主道的人，他才可能进一步效法主耶稣的。 Y solamente el que guarda los mandamientos de Dios, del Señor, va a seguir o sea, su ejemplo. 这是一定的道理啊。 Esto es la verdad. 所以希伯来书的作者在这里才很肯定的说 Por eso el autor de Hebreos lo dijo en forma firme, 啊，说主耶稣昨日、今日一直到永远都是一样的。 que Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 这表示主的道跟主耶稣一样，永远不会变啊， Y esto significa que la palabra de Dios, del Señor, también no cambia 而且是永远长存的。 y que va a permanecer por siempre. 因此，今天如果我们要效法主耶稣， Por eso, si hoy día debemos imitar a Jesús, 首先我们就必须要先学习教会的牧者那种坚守主道的精神啊。 entonces primero debemos imitar al pastor la forma en que él se mantiene en la palabra del Señor 相信主的道永远不会变，而且永远长存。 y creer que la palabra de Dios nunca cambia y está por siempre. 不管时代怎么变， No importa cómo cambian los tiempos 不管环境怎么变， y el ambiente, 主永远没有改变。 pero el Señor Jesús nunca cambia. 所以主的道必须永远坚守住了 Por eso debemos estar firmes en la palabra de Dios. 啊，绝对不可以被异端勾引去啊。
y no ser llevadas por doctrinas diversas y extrañas. 意思就是说，不能够被异端影响。 Eso de no dejarse influenciarlas. 比如说当时有一个很严重的异端影响教会。 Por ejemplo, en aquella época había una doctrina extraña. 就是有一些极端的犹太主义者啊，他们觉得要得救就是要严守摩西的律法。 Que era un grupo del judaísmo extremo que afirmaban que debían mantenerse en las leyes de Moisés. 尤其必须严守摩西律法当中有关饮食的条例啦。 Y especialmente en las relacionadas con la alimentación. 他们觉得这样才能够圣洁。 Y creían que de esa forma podían ser santificados. 这种论调很明显是信仰开倒车。 Y podemos ver que esto es ir en contra en la fe. 完全藐视了主的道了。 Y es menospreciar la verdad de Dios. 我们请参考3段圣经。 Vemos 3 versículos. 请看罗马书。 Primero, Romanos. 罗马书第3章。 Romanos capítulo 3. 20节。 Versículo 20. 罗马书第3章20节。 Romanos capítulo 3, versículo 20. 3章20节。 3:20. 所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神的面前称义，因为律法本是叫人知罪。再请看第4章。 Y capítulo 4, 4章的16节。 versículo 16. 4章16节。 4:16. 所以人得为后嗣是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。再请看11章。 Y veamos Romanos capítulo 11. 罗马书的11章。 Romanos capítulo 第 11, 6节。 versículo 6. 11章第6节。 11:6. 既是出于恩典，就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。从这3段圣经，我们就可以了解到为什么主耶稣要道成肉身来到这个世界。 Por estos 3 versículos podemos ver por qué Jesús tuvo que venir a este mundo. 我们也可以明白为什么主耶稣要那么辛苦完成十字架的救恩。 ¿Por qué tuvo que sacrificar tanto para completar con la salvación de la cruz? 就是为了要成全律法， Es solamente para cumplir con la ley. 因为律法没有办法让人得救的啦， Porque por medio de la ley no seremos salvos, 只是叫我们知罪而已啊。 sino que nos hace conocer nuestros pecados. 所以神才要在律法之外法外施恩呢、 Por eso Jesús tenía que dar una gracia fuera de la ley. 让我们能够因信基督而得救啊。 Y así por la fe podemos ser salvos. 这个就叫做恩典啊， Y a esto se le denomina gracia. 绝对不是靠着行律法上的条例可以得到的。 No es por cumplir las leyes y los mandamientos. 可见得救真的是本乎恩的， Así nuestra salvación depende de la gracia. 人只要因着信就可以白白得着的。 Así el hombre por la fe puede obtener la gracia de Dios. 难怪希伯来书的作者才那么恳切的呼吁当初的信徒啊。 Por eso el autor de Hebreos clamó a las personas 绝对不可以被异端勾引去啦， que no debían ser influenciadas por las doctrinas extrañas, 应该要坚守住主的道， sino que deben afirmarse en la verdad de Dios 相信主的道永远不会改变， y creen que la verdad del Señor nunca cambia 然后靠着主的救恩来坚固自己的信仰， y que por medio de la palabra del Señor mantenerse firme en su fe. 这才是对的了， Y esto es lo correcto. 这样才不会辜负牧者的一片苦心呐、 Y así de esta manera el sacrificio del pastor valería la pena. 这样也才算是敬重牧者啊， Y esto también consiste en respetar al 效 pastor, 法他们的榜样， que es imitar. 就好像他们效法主耶稣一样。 Imitar su ejemplo como ellos imitan al Señor Jesús. 否则的话，一旦真理的立场改变了， Si no, de otra manera cambiaría la verdad de Dios 那一切都不用谈了。 y ya nada sirve. 那个只有在饮食的条例上专心的，没有办法得到圣洁的。 Todos aquellos que se concentran únicamente en la ley, por ejemplo, de la alimentación, no serán santificados. 到最后恐怕只有走向灭亡。 Y que al final ellos van a entrar en la perdición. 请看来希伯来书13章。 Veamos de vuelta Hebreos capítulo 13. 希伯来书13章第10节。
Hebreo capítulo 13, versículo 10. 从第10节到14节。 10 a 14, 第10节， versículo 10. 我们有一祭坛，上面的祭物是那些在帐幕中供职的人不可以同吃的。11节， 11, 原来牲畜的血被大祭司带入圣所，赎罪祭做赎罪祭，牲畜的身子被烧在营外。12节， 12. 所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在门外受苦，城门外受苦。13节， 13. 这样我们也当出到营外，救了他去，忍受他所受的凌辱。14节， 14. 我们在这里本没有长存的城，乃是寻求那将来的城。 Versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. 12. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 13. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. 牧者效法主耶稣的第2个方法，就是要纪念主的救赎。 La segunda manera de imitar a Jesús es conmemorar la salvación de Jesús. 今天我们之所以能够有得救的盼望，既然是本乎主的恩典嘛， Porque hoy tenemos la esperanza de salvación es por la gracia, 不是因着我们的行为啦。 no por medio de nuestras obras. 那么我们就应该常常纪念主耶稣的救赎， Por lo tanto, debemos conmemorar siempre la salvación de 尤其要常常想念主耶稣的十字架。 y siempre pensar la cruz de Jesús. 那怎么想念呢？ ¿Y cómo es conmemorar, consiste conmemorar esto? 在这里，希伯来书的作者再一次用旧约的赎罪记来说明了。 Aquí el autor de Hebreo explica mediante versículos del Antiguo Testamento. 旧约以色列百姓为了要让自己能够在神的面前存活， En el Antiguo Testamento, para que el pueblo puedan permanecer vivos delante de Dios, 他们每年赎罪日都必须要献赎罪祭的。 ellos todos los años debían hacer sacrificios, 为祭司官长所有的百姓献赎罪祭啊。 dar sacrificio por todos. 那么当时献赎罪祭有一个很重要的规定， Y había un punto muy importante que debían cumplir. 我们请看利未记， Veamos Levíticos. 请看利未记的第6章 Levítico capítulo 6, 30节， versículo 30. 利未记第6章的30节Levítico 6:30. ，30节， 30. 凡赎罪祭若将血带进会幕，在圣所赎罪，那肉就都不可吃，必用火焚烧了。既然赎罪祭是为百姓赎罪的了， Si el sacrificio era para remisión de pecados del pueblo 那个祭牲的血既然被带入圣所为百姓赎罪了， y fue entrado en el tabernáculo para la expiación, 所以祭牲的肉绝对不可以吃了， por eso no podían comer. 必须要用火焚烧。 Debía ser quemada con fuego. 那烧在哪里呢？ ¿Y dónde se quemaba? 我们再请看利未记的第4章， Veamos Levítico capítulo 4. 请看利未记的第4章 Levítico capítulo 4, 11节versículo 11. ，4章11节。 4:11. 公牛的皮和所有的肉，并头腿脏腑粪，12节， 12. 就是全公牛要搬到营外洁净之地，倒灰之所，用火烧在柴上了。整只祭牲都必须要搬到营外去了， Aquí vemos que todo el becerro debería ser sacado fuera del campamento 然后用火烧掉。 y después quemarse con fuego. 这就好像一个犯重罪的人必须要赶到营外去啊， Esto es semejante a un pecador que debía ser echado fuera 然后用石头打死啊。 y ser muerto apedreado. 这是旧约赎罪祭非常重要的特征。 Este es un punto una característica muy especial del Antiguo Testamento. 因此，今天主耶稣要来救赎我们也一样哦。 Por eso Jesús, cuando vino al mundo para salvarnos, 今天主耶稣虽然自己没有罪啊，
Aunque él no tenía pecado, 但是主耶稣为了担当我们的罪啊， pero para soportar nuestro pecado 为了要用他的宝血来赎我们的罪啊， y para redimir nuestros pecados, 让我们能够成圣。 para que podamos ser santificados, 我们看到主耶稣也一样这样做的啊， vemos que Jesús también tuvo que hacerse de esta forma. 他一样必须到城外受苦， Él también tuvo que ir fuera del campamento, 他必须背着十字架走在各个他的山路上， tuvo que cargarse la cruz y caminar por el camino hasta 然后受尽凌辱啊。 el monte y también soportar burlas 最后被钉在十字架上， y después ser crucificado en la cruz 而且死在十字架上， y también morir arriba en la cruz, 就好像用火焚烧了一样。 como si fuera a ser quemado por el fuego. 这就是主的爱， Y así esto es el amor 就是主耶稣给我们的大恩典啊， y la gracia del Señor, 我们绝对不能够忘记的。 el cual nosotros no debemos olvidar. 因此，我们今天必须要常常想念主耶稣的十字架哦。 Por eso hoy día debemos conmemorar constantemente la cruz del Señor. 要常常想念主耶稣这莫大的救恩呐、 Conmemorar la gran salvación del Señor. 这样我们才有办法跟随主的脚踪， Y así de esta forma podemos seguir su camino, 就好像跟着主耶稣到城外一样。 como si fuera a seguir a Jesús hacia afuera del campamento. 没有错，我们今天的盼望是为得到将来那个永存的城。 Si bien nuestra esperanza está en obtener, entrar en el paraíso, en la vida futura, 也就是荣耀的天国。 que es el reino celestial, 但是今天我们在这个世界上，必须要学习主耶稣出到营外， pero hoy estando en el mundo debemos también imitar a Jesús, ir fuera del campamento, 效法主耶稣的榜样， imitar su ejemplo 为主受苦， y sufrir por él 忍受肉身的凌辱啊。 y también soportar las burlas o los dolores que pueden causarnos en el cuerpo. 这是牧者效法主耶稣的第二个方法。 Y esta es la segunda forma de imitar al pastor. 当然，我们也要效法他们。 Por supuesto también debemos imitarlos. 不但这样， Y no solo así. 请再看回来希伯来书13章 Veamos nuevamente capítulo 13 de Hebreos, 15节跟16节。 versículo 15 y 16. 希伯来书13章的15节， Hebreos capítulo 13, versículo 15. 我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭，献给神。这就是那承认主名之人嘴唇的果子。16节， 16. 只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是神所喜悦的。 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. 牧者效法主耶稣的第三个方法，就是献上属灵的祭物了。 La tercera forma del pastor imitar al Señor Jesús consiste en el sacrificio. 今天我们既然要常常纪念主的救赎， Si debemos conmemorar la salvación del Señor 既然心甘情愿要跟随主的脚踪行啊， y que en forma voluntaria seguimos al Señor 要立志为主受苦， y debemos, o sea, queremos mantenernos y sacrificar por Él, o sea, sufrir por Él, 就好像主耶稣把自己的身体当作活祭献上一样。 como el Señor Jesús sacrificó su cuerpo, 那么我们在信仰生活当中，也应该要有很具体的行动表示才对的。 así en nuestra vida también debemos manifestar obras concretas, 否则就是自欺欺人呢、 si no estaríamos mintiendo a nosotros mismos 而且还欺骗神啊。 y también mentir a Dios. 因此，一个牧者要效法主耶稣啊， Por eso un pastor también debe imitar al Señor Jesús. 他必须要在实际的信仰生活当中甘心乐意的献上灵祭啊。 Debe imitar a Jesús en su vida cotidiana dando sacrificios espirituales. 请看彼得前书 Veamos primero de Pedro, 第2章， capítulo 2. 彼得前书第2章 Primero de Pedro, capítulo 2, 第5节， versículo 5.
请看彼得前书第2章第5节。Primero de Pedro, capítulo 2章5节。capítulo 2, versículo 5. 2章5节。2:5. 你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭了。这是新约与旧约很大不同的地方。Esta es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. 旧约所献的是属物质的祭啊， En el Antiguo Testamento se daban sacrificios materiales 新约所献的是属灵的祭啊。 y en el Nuevo Testamento se dan sacrificios espirituales. 旧约必须透过祭司来献祭啊， En el Antiguo Testamento todo se hace a través del sacerdote 新约人人都可以做圣洁的祭司。 y en el Nuevo Testamento cualquiera puede ser sacerdote 都可以直接靠着主耶稣献祭给神了。 y puede a través del Señor Jesús dar sacrificios espirituales. 因此，今天我们都必须天天做圣洁的祭司，献上神所悦纳的灵祭才行了。 Por eso hoy día debemos todos ser sacerdotes espirituales y ofrecer sacrificios espirituales a Dios. 那到底我们要献上什么灵祭呢？ ¿Y cuáles son estos sacrificios espirituales? 在这里，希伯来书的作者提醒我们2个最基本的了， Aquí en el autor de Hebreo nos nombra 2 puntos. 一个是对神啊， Uno es hacia Dios 另一个是针对教会。 y el segundo va hacia las iglesias. 对神要以颂赞为祭献给神呢， Dice que a Dios debemos dar alabanza, 这是一种嘴唇的果子啊， que es un fruto del labio. 不只是在顺境的时候要颂赞神， No solamente en las circunstancias buenas, 在逆境当中也要颂赞神呢， sino también en las tribulaciones. 不止在平安的时候要感恩呢， No solamente cuando tenemos paz, 在患难当中也要感恩的， también damos sacrificio cuando estamos en problemas. 这样才能够展现出我们为主受苦的决心呢。 Así, de esta forma, podemos manifestar nuestra voluntad para sufrir por el Señor. 好，那另外对教会则要以行善为祭献给神呢。 Y hacia la iglesia debemos dar obras de sacrificio. 什么叫做行善呢？ ¿Qué es tener obras buenas? 不只是要关心教会里面所有的弟兄姐妹啊， No solamente interesarnos por los hermanos que hay en la iglesia 帮助那些需要帮助的人， y ayudar a las personas que necesitan ayuda, 而且还要进一步将自己所有的奉献给教会啊。 sino también debemos dar un paso más, que es ofrecer todo lo que tengamos a la iglesia. 这个叫做捐书啊， Y esto es el sacrificio, 包括自己的钱财、 incluyendo la riqueza, 自己的恩赐、 los dones 自己的 espirituales, 时间， los tiempos que uno tiene 甚至自己的生命啊。 y incluso la vida de uno. 那这种牺牲奉献的具体表现，才能证明我们的确是心甘情愿的跟随主耶稣的教中行啊。 Así, todas estas son obras concretas que manifiestan nuestra decisión de seguir a Dios. 啊，这就是今天牧者效法主耶稣的第3个方法 Así que esta es la tercera forma de que un pastor puede imitar al Señor, 啊。当然，我们也要学习的。 de los cuales también debemos imitar. 由此可见呢、牧者效法主耶稣绝对不是一种口号哦。 Así, estas palabras de imitación del pastor hacia el Señor Jesús no son simplemente palabras vanas, 而是一种很具体的实际行动， sino que se tratan de obras muy concretas 为的是要给群羊留下榜样。 que deben ser hechas para dejar ejemplo a las ovejas. 因此，今天我们要敬重牧者啊，第一就是要好好的效法他们。 Por eso, para respetar al pastor, 这是最基本的，也是最重要的。 o sea, estos son temas muy importantes, 那么 principales. 除了这个以外， Y aparte de esto, 要敬重牧者第2个具体的表现，就是要顺从。 el segundo punto es la obediencia. 请看回来希伯来书13章， Veamos de vuelta Hebreos capítulo 13. 希伯来书13章，请看17节。 Hebreos capítulo 13, versículo 17. 13章的17节， 13:17. 你们要依从那些引导你们的，且要顺服，
因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们无益了。17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 要敬重牧者，除了要效法他们的榜样以外，接下来就是要顺从他们的引导。Para respetar al pastor no solamente debe imitar sus obras, sino también deben obedecerlos. 这就好像一个儿女，他要敬重自己的父母，他必须要先听从父母的话，照着父母的话去做一样。Y esto es similar a la situación de un hijo que respeta a su padre, imitando sus acciones y también obedeciendo sus palabras. 因为他相信父母所教导他的都是为了他好。Porque él sabe y cree que todo lo que digan los padres, o que le digan los padres, son buenos para él. 同样的道理啊。Y de esta misma manera, 今天牧者所教导我们的也是为我们好的。todo lo que nos enseña el pastor también es por bien nuestra. 为的是怕我们因为一时糊涂走错了路啦。Porque temen que nosotros nos desviemos del camino 结果走向了灭亡啊！ y nos dirijamos hacia la perdición. 这种结局，受害者当然是自己啊。Y así uno, sale lastimado. 但是这也不是牧者所愿意看到的。Y esta es una situación que el pastor no quiere ver. 因为牧者毕竟是主的仆人啊。Porque el pastor es obrero de Dios. 仆人必须将来在主的面前要交账的啊。Y un trabajador del Señor debe dar cuentas al Señor. 如果到时候账交不出来啊， Y cuando llega al final y no puede rendir cuenta, 虽然牧者可以说我已经尽力了， aunque él puede decir que él hizo todo lo que pudo, 但是他还是会伤心的啊。 pero igualmente también se va a entristecer. 因此，好好顺从牧者的引导，让自己的灵魂将来能够真的得救。这种表现不只是为了自己的益处啊。 Así, obedecer a las palabras del pastor no solamente beneficia a uno, 同时也是为了不伤到牧者的心啊。 sino también es para no lastimar al corazón del pastor. 让他们将来在交账的时候能够满心喜乐。 Para que cuando ellos tengan que rendir cuentas lo hagan en forma alegre. 所以说，这也是敬重牧者另一个很具体的表现啊。 Así que este es otro punto muy concreto que consiste en el respeto hacia el pastor. 可见所谓的敬重，绝对不是单单指着态度或者礼貌。 Así que el respeto no consiste solamente en una modal o en una actitud, 更重要的是一种具体的行为， sino que se trata de una manifestación de obra concreta, 包括效法，还有顺从， que incluye a imitar ejemplo y también a la obediencia. 这样才能够让牧者跟群羊之间的爱发挥到最美最高的境界了。 Así, teniendo estos dos puntos, se podrá crecer y desarrollar el amor que hay entre el pastor y las ovejas. 最后我们来看一段圣经， Por último, vemos un último versículo, 请看哥林多后书， Segundo de Corintios, 哥林多后书12章， Segundo de Corintios capítulo 12. 哥林多后书12章， Segundo de Corintios capítulo 12, 从14节到16节。 de versículo 14 a 16. 哥林多后书12章14节到16节。 Segundo de Corintios capítulo 12, versículo 14 a 16. 14节， 14. 如今我打算第3次到你们那里去，也必不累着你们，因我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。15节。 15. 我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。难道我越发爱你们，就越发少得你们的爱吗？16节。 16. 罢了，我自己并没有累着你们，你们却有人说我是诡诈，用心计牢笼你们。保罗是一个好牧者，
Pablo fue un buen pastor. 他真的是用爱来牧养哥林多教会的信徒。 Él con gran amor pastoreaba a la gente de Corinto. 只可惜我们看到，当时哥林多教的信徒并没有用爱来回应给保罗。 Sin embargo, los feligreses de la ciudad de Corinto no lo respondieron con amor, 他们并不敬重保罗， no lo respetaban, 他们既不效法保罗的榜样， no imitaban su ejemplo 也不愿意顺从保罗的教导。 y tampoco querían obedecer. 结果让保罗伤透脑筋啊！ No querían obedecer su palabra y eso provocaba dolor a Pablo. 这种表现不只是让自己受亏损呐、 Así, esta manifestación de desobediencia no solamente causaba perjuicio a uno, 败坏了神的教会啊， influenciaba también la iglesia 同时让牧者跟群羊之间的爱打了很大的折扣。 y también destruye el amor que hay entre pastor y las ovejas. 真的是美中不足的地方。 Así, esto no es algo bueno, 非常的可惜啊！ algo lamentable. 所以求神帮助我们， Así, nosotros pedimos al Señor 让我们从这当中能够了解一个很重要的道理： para que a través de estas palabras podamos entender 不管是神与人之间，或者是牧者与群羊之间，或者是人与人之间，爱绝对不可以只有单方面的付出。 que el amor que hay entre el Señor y el pastor, o el pastor y las ovejas, o sea, y las personas entre sí, no deben ser de una forma unilateral, 必须是一种双向的互动跟回馈啊！ sino que se trata de un amor bilateral, que haya un dar y un responder. 这样爱才有可能达到更完美的境界的。 Y así, de esta forma, el amor puede llegarse a ser muy bello. 这样在神的教会里面，才有可能充满那更美的爱心。 Y así también puede existir este amor tan lindo en la iglesia. 唱诗 Cantemos. 244首， 244. 唱诗244首。 Cantemos himno